Hola, bienvenidos a esta presentación muy corta, muy breve, acerca de este próximo taller que vamos a ofrecer online y presencial en el Centro Manantial Portal de Luz. El taller trata del desarrollo mental y el poder de la manifestación. Aquí te voy a dar algunas ideas fundamentales que son las que rigen el desarrollo del taller. Varias veces te habrá pasado en la vida, así como sucede en un juego de ajedrez, que tienes frente a ti las piezas y seguramente te surge la inquietud de pensar cuál será la jugada ganadora, cuál es la jugada que yo debería hacer, cuál es la mejor jugada de acuerdo a la disposición actual en este momento de mis piezas y de las piezas de quien tengo enfrente. ¿Cuál es la decisión correcta en cada situación, ante cada circunstancia? ¿Cuánto daríamos, verdad, por saberlo? ¿Cuánto daríamos por ver esa realidad, esa respuesta de manera completa? Tenemos el poder para hacerlo, claro que sí. Tenemos la capacidad para distinguir lo correcto, lo mejor, la idea superadora. Pero eso requiere el ejercicio de un potencial, precisamente del potencial mental. La mente de lo que se encarga, en definitiva, es de crear ideas. Toma información de la realidad, construye un retrato de esa realidad y en base a ese retrato tomamos decisiones. Entonces, volviendo al ajedrez, imagínate a la mente obteniendo la información de las piezas y rápidamente la mente podría hacer todas las jugadas posibles. Claro, necesitamos una capacidad de procesamiento y una velocidad mucho mayor. Actualmente nuestras mentes están sedentarias, pero la mente puede hacer eso. O la mente puede hacer mucho más de lo que estamos haciendo y de lo que conocimos, porque de hecho el potencial se manifiesta a través de sus frutos, no se reconoce en sí mismo. Uno descubre su capacidad cuando la ejerce, y uno la ejerce cuando la circunstancia la reclama. Si no, no hay motivos. Cuando vivimos en una circunstancia de mucha comodidad o en una vida rutinaria, difícilmente vamos a ejercer un nuevo potencial, es decir, difícilmente vamos a enterarnos de otras capacidades que tenemos en esta mochila que traemos con todos los potenciales que tiene el ser humano. Pero entonces vemos por allí a alguien que hace algo extraordinario y decimos qué suerte que tiene. Pero no entendemos que detrás de eso hay una circunstancia que motiva y que a veces obliga al desarrollo de esa cualidad, que es una cualidad que está en la naturaleza del hombre, por ende que está a disposición de todos. Pero claro, si no está la circunstancia que lo exige, que lo pide, ¿para qué hacerlo, verdad? La mente crea ideas. El retrato que la mente crea acerca de la realidad que observa, ese retrato es el fundamento de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Si el retrato que creamos de nosotros mismos es pobre, o de una realidad es pobre, las decisiones que vamos a tomar van a ser pobres y empobrecedoras. Porque no va a haber coherencia entre nuestras decisiones, que surgen de un retrato distorsionado o incompleto, y la realidad que hemos mal retratado y sobre la cual estamos tomando decisiones, ¿verdad? La historia del patito feo es una historia que siempre me ha cautivado y me ha parecido y me parece muy rica en información y conocimiento. ¿Qué hubiera pasado con el patito feo si jamás se hubiera enterado que no era un pato? El retrato que tenía de sí mismo, partiendo de la lógica que era un pato, era un retrato que lo juzgaba y condenaba a ser un pato raro, feo, con todas las dificultades que eso genera. Y en base a esta idea original de sí mismo, tomaba decisiones. Se juzgaba, se calificaba y sufría su existencia. ¿Cuánto de esto nos puede estar pasando a nosotros? ¿Cuántas ideas que son el fundamento de nuestras decisiones? Ideas que generalmente están de manera inconsciente, implícita en las decisiones, no están a la vista en la pantalla mental que vemos a diario. ¿Cuántas
ideas, cuántos retratos de estos pueden ser erróneos o incompletos. Y entonces nos hacen fallar, hacen que nuestras decisiones carguen el mismo defecto. La mente nos da la capacidad de pensar. La mente es la capacidad de pensar. La mente nos da el lenguaje, porque el pensamiento es a través de las palabras y a través de las imágenes. Cuando pensamos, creamos una imagen de aquello en lo que pensamos, pero también le ponemos lenguaje, si no sería casi imposible, ¿verdad? Si no me creo la idea de algo, si no soy capaz de crear la idea, el retrato de algo, ese algo para mí no existe. Esto es algo maravilloso que aportó este gran metafísico y filósofo René Descartes o René Descartes. Solo existe aquello que puedo retratar en mi mente, sería la conclusión. Pero ojo, porque la capacidad de retratar algo tiene graduación. No todos retratamos una realidad de la misma manera, ¿verdad? Por ende, no todos tenemos la misma riqueza mental. Un ejemplo de esto que te digo es lo que sucede al leer. Cuando leemos, automáticamente vamos creando un retrato de aquello que estamos leyendo. La imagen, los personajes, le ponemos rostro, voz. Creamos la escenografía de lo que estamos leyendo. Vamos en nuestra mente creando esa realidad. Obviamente, entre lo que nosotros creamos al leer un libro, una historia, o lo que sea que leamos, en el momento que vamos creando esa idea puede ser completa, puede ser un fiel retrato de lo que estamos leyendo, puede ser pobre, nos puede costar crear la idea. Y en algunos casos, lamentablemente diría yo, la mayoría de los casos, la persona, el hombre promedio, ni siquiera es capaz de crear una idea. Lee como repitiendo palabras, como loro, sin poder darle sentido, sin poder crear imagen, sin poder crear una idea de lo que está leyendo. Entonces, cuando una persona termina de leer un capítulo o una página de un libro, cierra el libro y uno le dice, a ver, ahora explícame lo que leíste. Y la persona se queda muda. Tiene sensaciones vagas, pensamientos vagos, pero no hay algo, y te dice, no, algo que hablaba de este tema, decía algo de aquello, del otro, pero no hay una idea clara. Eso revela el gran sedentarismo mental que tenemos, es decir, una subutilización del poder por excelencia que hace al hombre ser hombre, que lo convierte y lo ha convertido en un animal particular. Pero claro, nuestra vida se da en una escenografía que nosotros no hemos creado. La han creado mentes más ágiles. Nosotros no hemos diseñado ni creado prácticamente nada de lo que está a nuestro alrededor, ni las mesas, ni las sillas, ni la construcción de la casa, ni los electrónicos. Somos simples consumidores. Sin embargo, podemos decir, mira cómo vivimos, mira en la sofisticación que vivimos. Bueno, pero tu mente no ha creado nada de eso. Si apenas puede crear una idea de lo que lee en el periódico, imagínate. Son otras mentes las que han creado eso. Mentes ágiles, entrenadas. Con la realidad nos pasa lo mismo que con el libro. Si no somos capaces de formarnos una idea clara, concreta, completa de la realidad que nos rodea, de los actores que forman parte de nuestra realidad, si no somos capaces de tener una idea de cada uno de ellos, de conocerlos y de entender la realidad, vamos a estar a ciegas, topándonos con todo, chocándonos con las circunstancias. Nuestras decisiones van a ser apuestas. Nos vamos a estar apostando en cada relación, en cada decisión que tomamos. Así como en el partido de ajedrez, si tú mueves una pieza sin tener idea, las consecuencias de ese movimiento. Así como al azar. Y así hacemos a diario. Nuestra realidad va surgiendo de decisiones al azar, que son apuestas. Y algo tal vez más lamentable aún, nos reproducimos los seres humanos accidentalmente. Porque no sé cuál será el porcentaje, pero
es mucho más alto del que debería ser, muchas de las personas que existen son la consecuencia no deseada de un acto sexual. Y así vamos, apostándonos, siendo espectadores de nuestra vida, quedando atrapados en las consecuencias de nuestras propias decisiones, consecuencias que no pudimos ver antes de tomar la decisión, o que al verlas inclusive no tuvimos la claridad, la determinación para evitarlo. El poder de la mente consiste entonces en esta capacidad, en esta facultad para retratar, para construir un retrato completo y correcto de la realidad y de sus elementos. Y cuando tenemos la idea completa y correcta de una realidad, es como el mecánico ante el motor de un auto. Tiene soberanía y gobierno absoluto sobre ese mecanismo. Y además, teniendo las herramientas adecuadas, tiene poder sobre ese mecanismo. Lo puede reparar, lo puede mejorar, lo puede mantener en su correcto funcionamiento. Pero si yo no tuviera idea de cómo funciona el motor, mi poder ante el motor y ante cualquier avería sería nulo. La circunstancia me dominaría, las circunstancias me condicionaría a mí. Yo no podría hacer absolutamente nada. Entonces el desarrollo de la mente tiene que ver con esto, tiene que ver con desarrollar el poder que tenemos para empoderarnos ante las circunstancias y para que no sean las circunstancias como hechos fortuitos que vienen a darnos forma y cualidad, que vienen a decirnos quiénes somos, que vienen a decirnos qué merecemos, que vienen a decirnos cómo es la vida. La idea que la mente crea acerca de las realidades o de la realidad y de sus elementos es el primer movimiento fundamental del poder creacional del hombre, del poder constructivo del hombre. Es el principal elemento en el uso del poder. Pero no es todo. Crear la idea no es todo, porque luego lo que viene a continuación es manifestar la idea, así como el artesano manifiesta la idea. El artesano manifiesta aquello que imaginó, que pensó y en lo cual se inspiró. Así como el compositor de música tiene la idea de la melodía, la escucha en su mente, la siente y luego la hace sonar en un instrumento o la escribe. El artesano lo hace en la arcilla, en la cerámica, en la madera. El escritor lo escribe en un libro. Y así cada uno manifiesta la idea. La manifestación de la idea está en directa relación, y el poder de manifestación de la idea está en directa relación al poder mental de creación de la idea. Si yo no tengo una idea clara, bueno, mi poder de manifestación va a ser muy pobre, porque el poder de manifestación es la consecuencia y la continuación de lo anterior, del poder de crear la idea. Ahí está el punto. Entonces ahí tenemos el círculo completo. Percibo la realidad y a sus actores, me formo una idea, retrato esa realidad o aquello de la realidad en lo que me quiero enfocar y manifiesto, es decir, tomo una decisión, hago un movimiento, una acción en base a ese retrato. Pero debo entender esto, el poder de manifestación no es algo separado y aparte, es consecuencia del poder de creación de la idea. Una idea completa y concreta me da un poder de manifestación total. Pero una idea pobre, un retrato pobre o incorrecto, condiciona del mismo modo a la manifestación. Algunos de los factores que limitan la pobreza mental que tenemos, por lo cual, como digo en el ejemplo del libro, o en el ejemplo del ajedrez, que no nos podemos formar la idea de cuál es la mejor jugada, en el ejemplo de un libro que no nos queda una idea clara luego de leer, tenemos que releer, etc. Y cuando leo 4 o 5 veces el mismo libro, le voy encontrando más cosas, ¿verdad? Eso quiere decir que en la idea original, en la primera lectura, fui pobre, porque si al seguir leyendo descubro más elementos de esa misma historia, bueno,
ahí está, estoy detectando limitaciones, sedentarismo, pobreza en mi capacidad creadora. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que ejercitarla. Como toda capacidad hay que ejercitarla, hay que usarla. Lo que limita esto son los prejuicios, creencias, la memoria, costumbres y programas educativos y sociales, que a la hora de estar percibiendo la información de una realidad, lo condiciono porque automáticamente asocio esto que estoy percibiendo con creencias, con memorias, con lo que debería ser, con expectativas, y empiezo a distorsionar. Y esto nos hace ciegos, esto nos limita en la capacidad de crear el retrato completo y correcto y por ende luego la capacidad de manifestar. Entonces, este es el punto. Mi poder mental, mi potencial está ahogado en un montón de costumbres, en un montón de paradigmas incorrectos. Paradigmas como buscar una vida tranquila, segura, sin problemas, sin sorpresas, sin novedad. Y si no hay novedad, entonces no hay desarrollo de nuevos poderes y capacidades, porque ¿para qué? En fin, en este taller vamos a focalizarnos a entender la mente, entender el mecanismo mental, entender su poder y su utilidad en nuestra vida y en ejercitarlo. Vamos a hacer una parte práctica muy intensa y muy interesante para, por supuesto, ejercitar y desarrollar este poder, para generar cambios reales y concretos en tu vida. Muy bien, este curso lo vamos a empezar a dictar en breve, así que si esto te late, si esto te conmueve, si esto te da curiosidad, no pierdas la oportunidad. Ahí nos vemos. Que estés muy bien. Adiós.